El monstruo, el criminal más buscado del Perú, que sembró el terror desde el extranjero. Imagina a un criminal que desde Paraguay ordenaba asesinatos en Perú, que se burlaba de la policía en videos de TikTok mientras tomaba cerveza en una piscina, que extorsionaba al mismo tiempo con 2 nombres de organizaciones criminales para cobrar el doble, y que cuando finalmente fue capturado, su primera pregunta fue: ¿quién me entregó? ¿Quién cantó? Esta es la historia de Eric Moreno Hernández, conocido como El Monstruo o Mostro, el criminal más buscado del Perú moderno, el hombre que convirtió la extorsión en una industria millonaria, que está vinculado al asesinato del cantante de Armonía 10 y cuya captura requirió la cooperación de 5 países. Un delincuente que empezó robando camionetas y terminó sembrando el terror en todo Lima Norte. Un hombre sobre cuya cabeza pesaba una recompensa de $500,000 y cuya historia revela la oscura realidad de la corrupción policial en el Perú. ¿Estás listo? Porque esta es la crónica del hombre que no dejaba testigos y que se convirtió en el enemigo público número 1 de una nación entera. Eric Luis Moreno Hernández nació en una familia pobre de padres migrantes de Ica y creció en Velar, un barrio de Comas, uno de los distritos más populosos y violentos del cono norte de Lima. Su infancia fue marcada por la pobreza extrema y la ausencia paterna. Creció sin padre, un vacío que moldearía su carácter violento y su necesidad de demostrar poder. A los 20 años lo apodaban Chonguito y fue peón de una banda de robacarros. Era el escalón más bajo de la jerarquía criminal, el ayudante, el que vigilaba, el que hacía el trabajo sucio mientras otros se llevaban las ganancias. Pero Chonguito tenía ambiciones. En las inmediaciones del mercado Huamantanga del distrito de Comas, llegó a trabajar como mototaxista, pero fue denunciado por apropiarse de mercadería valorizada en 3,000 soles. Este es un patrón que veremos repetirse. Eric no podía mantener trabajos legítimos. La tentación del dinero fácil, del poder rápido, siempre lo llamaba de vuelta al crimen. Y entonces descubrió algo que cambiaría su vida. La extorsión era más rentable y menos riesgosa que robar autos. ¿Por qué arriesgarte robando vehículos cuando puedes obligar a alguien a pagarte regularmente bajo amenaza de muerte? Es un modelo de negocio perverso, pero efectivo. Pero antes de llegar a la cima del crimen organizado, Eric necesitaba construir su reputación. Y para eso, necesitaba algo que todos los criminales temen y respetan: brutalidad absoluta. Se expandió al tráfico de nichos en los cementerios, es decir, profanaba tumbas y luego las revendía a quienes necesitaran sepultar a un ser querido. Sí, leíste bien, profanaba tumbas. Sacaba los cadáveres de familias que habían pagado por esos nichos, los desechaba y revendía el espacio a otras familias desesperadas. Es difícil imaginar un crimen más vil, más desprovisto de humanidad, pero para Eric era solo negocio. Así pasó de banda en banda, de delito en delito, hasta liderar a los temidos Los Injertos del Cono Norte. Pero, ¿cómo obtuvo el apodo de El Monstruo? Lo apodaron El Monstruo porque no dejaba testigos y su reputación se cimentó en la brutalidad. A quienes no pagaban los cupos los condenaba sin contemplaciones, ordenando su muerte o ejecutándola él mismo. No dejaba testigos. Esta era su marca registrada. Si alguien no pagaba, no recibía una segunda advertencia, recibía una bala. Y así, el mototaxista de Comas se transformó en el criminal más temido del Perú moderno. Para principios de los años 2020, Eric Moreno había construido una organización criminal sofisticada llamada Los Injertos del Cono Norte.
¿Por qué injertos? El término hace referencia a personas insertadas en un lugar donde no pertenecen originalmente, y eso es exactamente lo que eran, una organización que se injertó en cada aspecto de la economía informal de Lima Norte. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los injertos del Cono Norte seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas. Antes de iniciar una extorsión, las perfilaban. Empresarios, comerciantes, transportistas y conductores de taxi colectivo eran vigilados y luego extorsionados mediante mensajes de texto, audios y videos violentos. Las amenazas incluían asesinatos o ataques contra sus familias si no accedían al pago de cupos interminables. El método era simple pero aterrador. Paso 1. Perfilamiento. Los injertos vigilaban a sus víctimas durante semanas. Sabían dónde vivían, dónde trabajaban, a qué hora salían, dónde estudiaban sus hijos. Paso 2. El primer contacto. Llegaba un mensaje de WhatsApp o un audio. Sabemos dónde vives, sabemos dónde estudian tus hijos, paga o muere. Paso 3. La prueba. Si la víctima dudaba, recibía un video. A veces era un atentado contra otro negocio, a veces era un asesinato. El mensaje era claro: no estamos jugando. Paso 4. El cobro. Las víctimas pagaban cupos semanales, quincenales o mensuales. Algunos pagaban miles de soles al mes solo para poder trabajar en paz. Pero aquí viene lo más siniestro del imperio de Eric Moreno. El cabecilla de la sanguinaria banda criminal Los Injertos del Cono Norte, Eric Moreno Hernández, monstruo, le cobraba 2 veces a las múltiples víctimas que extorsionaba en Lima. La investigación ha logrado establecer que se trataba de la misma organización criminal, Los Injertos del Cono Norte, manifestó el coronel PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la DIVIAC. Con este accionar, la banda de Monstruo, por un lado, aseguraba el pago de cupos y obtenía más dinero, haciéndose pasar por otra agrupación criminal que en forma paralela exigía plata permanentemente. ¿Puedes creerlo? La misma organización extorsionaba a las víctimas 2 veces, usando 2 nombres diferentes: Los Injertos del Cono Norte y Los Despiadados del Cono Norte. Las víctimas pensaban que estaban lidiando con 2 bandas rivales y pagaban a ambas. En realidad, todo el dinero iba al mismo bolsillo, el de Eric Moreno. Es un nivel de crueldad y cinismo difícil de comprender. Pero los crímenes de Eric no se limitaban a la extorsión. El nombre de Eric Moreno saltó a la fama nacional en 2020. El nombre de Eric Moreno saltó a las páginas policiales cuando ordenó el secuestro de los empresarios Milton Coral Escala y Erika Frutillo Fernández en el año 2020. La policía logró rescatar a la pareja. Sin embargo, producto del operativo, un efectivo de la división de secuestro fue asesinado por los sicarios del delincuente. Un policía muerto. La primera víctima fatal directamente atribuida a las órdenes de Eric Moreno. Pero lo peor estaba por venir: el secuestro de Valeria Vázquez. Fue el pasado lunes 11 de diciembre, cuando una niña de 12 años, llamada Valeria, fue raptada en Comas. Ese día la pequeña fue llevada por un transporte escolar hacia la puerta de su casa. Sin embargo, nunca pudo entrar a la residencia, ya que sorpresivamente aparecieron 4 individuos que la subieron a una minivan para luego escapar. Una niña de 12 años, secuestrada frente a su casa después de volver de la escuela. La menor fue liberada a los 5 días y no se supo si los padres llegaron a pagar el rescate, ya que, siguiendo las órdenes de Moreno, la familia se resistió a compartir información con la policía. El terror que Eric ejercía era tal que las familias preferían no cooperar con la policía antes que arriesgarse a represalias. El secuestro de Lucero Trujillo.
La joven, entonces de 27 años, se volvió un objetivo para la banda del monstruo por ser hija de un empresario frigorífico, a quien le pidió $1 millón por su rescate. Pero en esta ocasión, la víctima logró escapar de la casa donde la tenían cautiva en Caraballo y volvió con su familia. $1 millón. Esa era la tarifa de Eric para liberar a una persona. El secuestro de Jacqueline Salazar. Como el cabecilla de los injertos del Cono Norte, estuvo involucrado en el secuestro de la dueña de gimnasios Jacqueline Salazar. La intermediaria de Moreno fue su pareja, Carol Maribel López Sánchez, quien fue capturada por la policía tras la liberación de la empresaria. Hasta su propia pareja estaba involucrada en los secuestros. Pero el crimen que conmocionaría a todo el Perú ocurriría en marzo de 2025. El asesinato de Paul Flores, la voz de Paul Flores, conocido como Ruso, se apagó tras ser víctima de un sanguinario atentado mientras descansaba en el bus de Armonía 10. Minutos antes de recibir los disparos, había cantado y bailado ante un centenar de personas en el estadio El Palomar, en Jicamarca. A la salida, cerca de la estación San Carlos de la línea 1 del Metro de Lima, sicarios abrieron fuego contra la unidad que lo transportaba junto con el resto de la orquesta hacia la discoteca Casa Real de Santa Clara. Paul Flores tenía 40 años, era padre de familia, acababa de terminar un concierto y fue ejecutado a sangre fría porque su orquesta no pagó la extorsión. Fuentes policiales citadas por la televisora indicaron que el ataque armado contra la orquesta de cumbia se habría ejecutado a cambio de 1.500 soles. 1.500 soles, aproximadamente $400. Ese fue el precio que un sicario cobró por asesinar a un cantante querido por millones. Y lo más escalofriante, después del asesinato, Eric Moreno se jactó del crimen. Te escribe el monstruo. Sabes que tu agrupación ya no será la misma que antes. Te seguirás lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Evita que siga matando a tus cantantes y alíñate conmigo. 70,000 soles y una fecha por mes. Yo no quiero padrinos. Soy el papá de los papás. El papá de los papás. Así se definía a sí mismo. El asesinato de Paul Flores fue el punto de quiebre. El Perú entero exigió justicia. Cuando la presión policial aumentó, Eric Moreno hizo lo que todos los criminales de alto perfil hacen. Huyó del país. Pero antes de irse, cometió un error monumental que sellaría su destino. A pesar de su extenso prontuariado, este delincuente se burla de las autoridades. En un video difundido por medios de comunicación, se ve cómo insulta a la policía mientras se relaja tomando unas cervezas al lado de una piscina. Busquen bien, policías. Busquen bien. Aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes. Se le escucha decir en tono sarcástico. Este video, difundido en TikTok y otras redes sociales, fue visto millones de veces. El monstruo se burlaba abiertamente de la Policía Nacional. Pero lo que Eric no sabía es que ese video sería usado después por los investigadores para seguir su rastro. Sobre el criminal Eric Moreno pesa una sentencia de 32 años de prisión dictada por la Octava Sala Superior Penal de Lima por los delitos de microcomercialización de drogas, homicidio, sicariato, secuestro y hurto. 32 años, pero Eric estaba libre, burlándose del sistema desde el extranjero. El 28 de diciembre de 2023 fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Ofrecen 500,000 soles por información que lleve a su ubicación y captura. $500,000, aproximadamente $130,000, una de las recompensas más altas en la historia del Perú. Pero había un problema que hacía casi imposible capturarlo. El comandante PNP-R, Francisco Rivadeneira, informó al comercio que el criminal hasta el momento no ha sido capturado porque cuenta con la protección de elementos corruptos dentro de la policía, quienes le brindan información sobre operativos e incluso seguridad. Policías corruptos. Ese era el verdadero escudo de Eric Moreno.
El monstruo, ante la prensa paraguaya, admitió haber recibido avisos en cada operativo en su contra. Siempre, respondió a una periodista cuando le preguntaron si alguien le alertaba de antemano. Cada vez que la policía planeaba un operativo, alguien le avisaba a Eric. 3 veces intentaron capturarlo, 3 veces escapó. Mientras tanto, seguía dirigiendo los injertos del Cono Norte desde el extranjero. Sabemos que la mamá ya no está acá, que la ha mandado al extranjero. En un video en el que lanza sus amenazas, se le oye decir: «Mi familia está fuera de su alcance». Trome. Había movido a su madre fuera del país, había construido una red de protección que parecía impenetrable. Pero la justicia, aunque lenta, eventualmente llegaría. Después del asesinato de Paul Flores en marzo de 2025, la presión sobre las autoridades peruanas alcanzó niveles sin precedentes. El hashtag Fuera Santibáñez fue tendencia durante días. El país entero exigía respuestas. La DIRINCRI, Dirección de Investigación Criminal, la Interpol, la DEA y las policías de varios países sudamericanos comenzaron a una cacería que duraría meses. Grupos especiales de la Dirección de Investigación Criminal, la Policía Nacional de Paraguay, la Interpol y la DEA cruzaron inteligencia. Eric Moreno huyó por Brasil, Bolivia y finalmente llegó a Paraguay. Había burlado a la Policía Federal y Militar en Brasil y Bolivia y logró escapar de varios cercos. Usaba múltiples identidades falsas. Entre sus pertenencias, los agentes hallaron varios pasaportes falsos con nombres de personas reales: Pierre Jesús Neciosub Rodríguez y Luis López Young, ambos elegidos por el parecido físico y su origen en comas. Dormía en pensiones baratas, cambiaba de lugar constantemente, mantenía un perfil bajo. Pero cometió un error: se quedó demasiado tiempo en el mismo lugar. Una pista anónima permitió a los paraguayos enfocar el cerco. Lo siguieron pacientemente hasta una vivienda de paredes húmedas en la zona de San Lorenzo, la misma donde un informante pidió luego la recompensa ofrecida por el Ministerio del Interior del Perú, más de $150.000. Un informante anónimo. Alguien cercano lo traicionó. El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, Luis López Velázquez, explicó que el operativo final solo lo conocían 3 agentes de la Fuerza Antidrogas paraguaya. Habían aprendido la lección. En 3 ocasiones previas, el fugitivo logró escapar por alertas internas y filtraciones. Solo 3 agentes sabían del operativo. Ni siquiera la policía peruana fue informada hasta el último momento, para evitar filtraciones. Y el 25 de septiembre de 2025, todo terminó. Era una tarde común en San Lorenzo, Paraguay. Eric Moreno estaba en su vivienda, probablemente planeando su próximo movimiento, cuando escuchó golpes en la puerta. Lo redujeron de inmediato, obligándolo a tirarse al suelo y colocándole las esposas. Salió cabizbajo, esquivando las cámaras que buscaban capturar su rostro. Solo cuando el frío del metal ajustó sus muñecas, Moreno Hernández murmuró a la gente que lo custodiaba: ¿quién me entregó? ¿Quién cantó? ¿Quién habló? Esa fue su primera pregunta. No ¿por qué me arrestan? No esto es un error, sino ¿quién me traicionó? El monstruo sabía que el final había llegado. La noticia de su captura se difundió como pólvora en el Perú. Fue trending topic durante días. El país entero celebró. Pero entonces ocurrió algo que indignaría a millones. El hombre que facilitó la ubicación de Eric Moreno Hernández, alias el monstruo, vive una pesadilla. Tras haber brindado la información que permitió la captura del delincuente más buscado del Perú, el ciudadano paraguayo de 55 años asegura que su identidad fue filtrada y que desde entonces su vida corre peligro. Además, denuncia que el gobierno peruano no ha cumplido con pagarle la recompensa prometida de $1.000.000. El informante que arriesgó su vida para ayudar a capturar a Eric Moreno fue expuesto y el gobierno peruano no le pagó la recompensa prometida. Yo arriesgué mi vida y por eso pido al gobierno del Perú que cumpla también conmigo, señaló. Hasta hoy, enero de 2026, ese hombre vive escondido, temiendo represalias de los injertos del Cono Norte. En cuanto a Eric Moreno, el Poder Judicial de Paraguay concedió el pedido de extradición de Eric Luis Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, solicitado por las autoridades peruanas.
El último 18 de noviembre, la jueza penal de Paraguay, Clara Ruiz Díaz, aprobó la extradición al Perú de Eric Moreno Hernández. Y el 8 de diciembre, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada comprendió dentro de esta investigación preparatoria a un total de 43 personas, entre las que se encuentran Jeff Hidalgo y Claren Vados, sindicados por la policía y la fiscalía como el lugarteniente y la cajera, respectivamente, de alias El Monstruo. 43 personas están siendo investigadas como parte de su organización. La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Eric Moreno Hernández por los delitos de homicidio calificado y extorsión. Hoy, enero de 2026, Eric Moreno Hernández permanece detenido en Paraguay, esperando su extradición final al Perú. Pero su legado de terror continúa. Los injertos del Cono Norte no fueron completamente desarticulados. Sus lugartenientes siguen operando, ahora peleándose entre ellos por el control de la organización. El problema de la extorsión en el Perú ha alcanzado proporciones epidémicas. Ya no es solo Lima Norte, todo el país está sufriendo. Empresarios, comerciantes, transportistas, artistas, todos viven con miedo. Todos pagan cupos para poder trabajar. Y la historia de Eric Moreno revela algo aún más oscuro: la profunda corrupción dentro de las fuerzas policiales. Estaba sentado, tranquilo, mirándose en el espejo mientras le cortaban el cabello. De pronto, el sonido de las máquinas afeitadoras fue interrumpido por gritos y el estruendo seco de los disparos. 2 hombres armados, vestidos de negro, entraron en la barbería y dispararon a quemarropa a un sereno de Caraballo, que horas antes había informado a la policía sobre la posible ubicación de Eric Moreno. Horas después casi lo matan en una barbería. ¿Cómo supieron los sicarios dónde encontrarlo tan rápido? Alguien dentro de la policía filtró la información. Esta es la realidad del Perú. Un país donde los criminales tienen informantes dentro de las propias fuerzas del orden. Las víctimas de Eric Moreno nunca recibieron justicia completa. Paul Flores nunca volverá con su familia. Las niñas secuestradas llevarán el trauma de por vida. Los empresarios extorsionados perdieron sus ahorros. Y mientras Eric espera en una celda paraguaya, probablemente todavía se pregunta: ¿quién me entregó? La respuesta es simple. Fue su propia arrogancia, su necesidad de burlarse de la policía en videos, su creencia de que era intocable. El monstruo finalmente fue cazado. Pero surgirán más monstruos mientras el sistema siga roto. La historia de Eric Moreno, el monstruo, nos enseña varias lecciones devastadoras. Primera, la extorsión es más rentable y menos riesgosa que otros crímenes. Por eso está explotando en todo el país. Segunda, la corrupción policial es el verdadero enemigo. Sin ella, Eric habría sido capturado años antes. Sin ella, Paul Flores estaría vivo. Tercera, las víctimas olvidadas son siempre las más vulnerables. El sereno de Caraballo solo quería ayudar a su comunidad. El informante paraguayo que arriesgó su vida y no recibió la recompensa. Las familias de las víctimas que nunca verán justicia completa. Cuarta, las redes sociales se han convertido en herramientas del crimen organizado. Los criminales las usan para intimidar, para reclutar, para burlarse de la autoridad. Quinta, el problema no es solo un criminal, es todo un sistema que permite que criminales como Eric Moreno prosperen. 43 personas están siendo investigadas como parte de su organización, y probablemente hay muchas más que nunca serán descubiertas. Eric Moreno representa lo peor de una generación de criminales, violentos, despiadados, conectados internacionalmente y protegidos por policías corruptos. Su captura fue una victoria, pero la guerra está lejos de terminar. Esta fue la historia de Eric Moreno Hernández, el monstruo, el criminal más buscado del Perú, el hombre que no dejaba testigos, que se burlaba de la policía desde el extranjero y cuya captura requirió la cooperación de 5 países y una traición final. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios qué opinas.
¿Crees que la pena de 32 años es suficiente para alguien como Eric Moreno? ¿Qué harías tú para combatir la extorsión en el Perú? ¿Debería el gobierno pagar la recompensa al informante que arriesgó su vida? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre casos criminales que sacuden a Latinoamérica. Recuerda, detrás de cada titular sensacionalista hay víctimas reales. Paul Flores tenía un hijo que ahora creció sin padre. Valeria Vázquez era solo una niña de 12 años yendo a la escuela. El sereno de Caraballo solo quería ayudar a su comunidad. Esas son las verdaderas historias que debemos recordar.